Diego Rusarín tiene como nuevo referente a Andrew Tate. Sí, ese tipo que ha sido funado miles de veces por sus comentarios un poco salidos. Y también que casi se va a la cárcel. No sé si llegó a ir a la cárcel. Pero bueno, ese es el nuevo referente de Diego Rusarín y veamos por qué lo es. Más pensé que les diría esto, pero aquí vamos a ver un video de Andrew Tate hablando de Karl Marx. Entonces vamos a ver aquí una frase sacada directamente del Capital volumen 1 y aquí la está diciendo arbitrariamente Andrew Tate. No sé por qué. Camarada Tate, ¿qué tienes para decirnos sobre Karl Marx? This is a key element to capitalism. For capitalism to thrive, you need to have a huge percentage of the population who accept a slave's life. En primer lugar, esta es una tontería gigantesca. O sea, para que el capitalismo exista y triunfe no tiene que haber ninguna cantidad de esclavitud. O sea, todo lo contrario. Para que el capitalismo, la fase final, la fase más última del capitalismo sería cuando la mayoría de cosas están automatizadas, ¿no? Y normalmente este tipo de gente de izquierda es la que está en contra de que las IAs le quiten trabajo a los artistas, las IAs le quiten trabajo a los diseñadores gráficos, etcétera, etcétera. Pero estas cosas son las que automatizan el trabajo y facilitan que el trabajo más pesado, de cierta forma, las tecnologías en general, no solo las IA, ¿no? Las tecnologías en general, las maquinarias, todos esos temas. Antiguamente la gente para recolectar sus alimentos o los agricultores tenían que hacerlo con la mano, con sus herramientas precarias y ahora tienen tractores que lo hacen sin necesidad de estar haciendo un trabajo físico exuberante, digamos, o de una preocupación física que llega a niveles bastante complicados, ¿no? O sea, la fase final del capitalismo, que es que la gente acumule capital para invertir en medios de producción más eficientes, es todo lo contrario a la esclavitud. Y esa fase final, entre comillas fase final, ¿no? O esas fases más capitalistas, porque hay más capital de inversión, son donde es menos necesario que existan esclavos, entre mil comillas. Esto es una tontería económica en todas las reglas. Pero, y lo entiendo de Trade porque no es economista, no es su tema, etcétera. Pero Diego Rusarín, que supuestamente es un tipo que sí está más dedicado a la política, a la economía, que se cree estas falacias, y evidentemente por eso tiene como referente a Andrew Tate. Porque un tipo que no sabe de economía con otro tipo que parece que tampoco sabe de economía para estar aceptando esas cosas. Para que el capitalismo funcione, tienes que tener un gran porcentaje de la población que viva como esclavo. And when I say a slave's life, I mean that slavery used to mean, here, come work on the cotton field. A ver, ¿pero qué es lo que voy a decir? Quiero decir que la esclavitud suele significar... Used to mean, here, come work on the... No significaba ven a trabajar en el campo de algodón. Significaba me perteneces y vas a hacer todo lo que yo te diga, ¿no? Y dentro de eso puede ser semisirviente, sed, otro tipo de trabajo que más me agrade, o también ve al campo a trabajar recogiendo algodón, ¿no? Era una de las opciones también. Pero no, digamos que no es lo mismo. Pero ser esclavo no significa necesariamente ven a trabajar a recoger algodón. En ese sentido, la gente que todavía recoge algodón es esclava. La gente que tiene sus propias haciendas y ellos mismos recogen su propio algodón, ¿son esclavos de ellos mismos? The cotton field, you could go sleep in the house. Now it means, here, come work in Starbucks. Ah, ya, ahora es peor. Ahora es ven a trabajar en Starbucks. Eso es ser esclavo. Vas a comparar trabajar en Starbucks. Y Starbucks es una empresa donde relativamente tratan bien a sus empleados. No sé, tal vez hay escándalos y tal. Pero me parece que no es una empresa tan precaria como existe en otros lugares. No es las típicas empresas chinas que ponen a gente ahí a trabajar bastante en lugares bastante cerrados. O en otros países así, bastante tercermundistas. Starbucks, digamos que por lo menos no tiene ese nivel, ¿no? Y va a compararlo con ir a recoger algodones, con maltratos físicos incluidos, porque en la esclavitud había mucho eso. O sea, el patrón estaba permitido de hacer maltrato físico a sus empleados, a sus esclavos. Porque, bueno, eran suyos, eran su propiedad. Hasta su muerte. Hasta su muerte les pertenecían. Uf. Y va a compararlo, ¿no? Bueno, al menos le trata de dar, ahora significa esto. Pero hay una gran diferencia. Hay una muy gran diferencia. Here's some money, use that money. Aquí tienes algo de dinero, pero lo compara con la esclavitud literalmente. Hasta él mismo denota que existe una gran diferencia. En vez de trabajar al campo de algodón, puedes ir a dormir a casa. Y acá no es, puedes ir al campo de algodón y venir a dormir a casa. Es, ¿quieres dinero? Ven a trabajar, te doy dinero. Y bueno, puedes ir a tu casa o donde te dé la gana, ¿no? Go sleep in your house. Uf, uf. Y lo dice como si fuera top. Como si fuera algo, una genialidad que acabara de decir. Aquí Tate le pega en el clavo.
en el mero mero clavo. Digo, quiero aprovechar para hacer un paréntesis que, por favor, güey, toda la gente que es un copy-paste chafo de Andrew Tate, cópienle esto también. No No sé cuántos existen en Latinoamérica, probablemente sí existan, pero lo dice como si fuera un referente, como si hubiera hecho una genialidad, ¿no? solo sus frases sacadas del libro de The Game, que es un libro asqueroso y No lo he leído, no sé de qué va. Si lo es, no lo es, no lo sé. ridículo, que les debería dar vergüenza para ser pick-up artists. Les Que yo sepa, es para ligar, para flirtear y todos esos temas, pero en este canal hablamos política y no de esos temas. debería dar el cringe que les produjera un tipo de enfermedad terminal. Okay. El caso es que aquí le pega a un tema Encima habla de enfermedad, pero en fin. que me parece fundamental. No solo esto, les voy a recomendar que vayan a ver en el canal de mi amigo Santiago Hermesilla Ya. la entrevista que hizo con el filósofo italiano Diego Fusaro sobre la esclavitud en el capitalismo moderno. Y Ya, vamos a ver por qué hay esclavitud en el capitalismo moderno según Diego Rusarí. Esclavitud es que tu cuerpo le pertenece a otra persona y prácticamente no eres libre. De hecho, la palabra libre viene de exactamente la esclavitud. Uno era libre cuando dejaba de ser esclavo. Eso era más o menos por el concepto que nació la palabra libre, ¿no? Se decía libres a los que dejaban de ser esclavos, a los que dejaban de tener dominancia. Y libre, o libertad, significa en general ausencia de coacción. Entonces, de cierta forma, el esclavo vivía en constante coacción, en constante, porque en general no, su vida no le pertenecía a él, entre comillas, ¿no? Su cuerpo le pertenecía a su patrón, ¿no? Veamos su correlación, ¿no? Y Marx usa esta frase que en el capitalismo actual, en el capitalismo de la modernidad, existen los esclavos asalariados. Y aquí Andrew Ya. Tate le pega al clavo. Dice, mira, qué gran diferencia fundamental existe. En sustancia, una persona que trabaja en un campo de algodón, está todo el día recogiendo algodón para tener el derecho a comida y casa. A ti, capital humano, que trabajas todo el día en un call center para tener derecho a comida y casa. Va a comparar estar en un call center, que tal vez no es el mejor trabajo del mundo o el trabajo mejor pagado, con estar recogiendo algodón prácticamente tal vez hasta más de 12 horas al día o lo que le permitan, y las horas que no está teniendo una vida miserable por el tema de que tiene que hacerle caso en lo que le diga su esclavo, en lo que le diga su amo. Va a comparar eso y muchas veces también con maltratos físicos, ¿eh? Bueno, Dios, sabemos que trabajamos más que los peones feudales. a ver. 5 minutos más tarde. Bueno, básicamente este es un gráfico desde el 1870 hasta el 2017 de cuántas horas trabajamos anualmente, ¿no? Bueno, estos son unos países específicos, pero todos siguen la misma tendencia y probablemente los países también latinoamericanos, etcétera, etcétera, sigan una tendencia muy parecida. De 3.000 horas anuales a 1.500 horas anuales. Básicamente esto es cuando empezó el capitalismo y todo ese tema. Trabajamos aprox 3.000 horas anuales. Ahora trabajamos aprox, bueno, tal vez 1.800 y tal, ¿no? Bueno, sí, más o menos 1.500, sí. 1.500 horas es el promedio en el que trabajamos, de lo que trabajamos. Vas a comparar. Y no solo eso. O sea, antes seguía peor. O sea, hay que tener en cuenta eso. Y no solo eso, no vas a esperar que un lugar con poco capital pase a ser un lugar con bastantes bienes de capital donde digamos que el trabajo está bastante automatizado, hay máquinas para hacer todo y tal. Porque yo estoy seguro que en un futuro, en capitalismo, los trabajos de call center probablemente desaparezcan por el tema de las inteligencias artificiales o por lo que sea y terminen reemplazándose. Y seguramente los trabajos van a terminar siendo más especializados y tal, ¿no? Y tal vez menos pesados, que es lo que ha venido demostrando la historia económica, que cada vez los trabajos son menos pesados. Entonces, evidentemente, el capitalismo no es que llega y una sociedad con cero bienes de capital va a pasar a tener unos bienes de capital enorme, ¿no? Y lo mismo, o sea, los países que tienen más libertad económica en general suelen tener menos horas laborales en ese sentido, tienen más disponibilidad para escoger otros trabajos en general, para poder elegir entre, en este call center me tratan mal, pues me voy a otro. En este call center me tratan mal, pues me voy a hacer cualquier otra cosa, porque hay una oferta interesante de trabajos, ¿no? En un capitalismo real donde el empleo, digamos que no es un problema en ese sentido. En un libre mercado real, ¿no? ¿Y qué hacía el esclavo cuando, por ejemplo, no estaba satisfecho con su amo? No es que iba y decía, ¿sabes qué? No estoy satisfecho con tus tratos, me voy a ir a otro trabajo, a otra hacienda, porque, bueno, no me estás tratando bien. Es como que, oye, estás loco, tú me perteneces a mí, literalmente. Esa es la sustancia, esa es la diferencia, en el que tú puedes escoger, en el capitalismo tú puedes escoger entre diferentes trabajos, entre diferentes ofertas laborales, y mientras más facilidad exista para
abrir estos temas de los negocios para que existan más oportunidades laborales, más competitividad para mejor bienestar social a los trabajadores. Entonces hay una gran diferencia sustancial, por lo menos en eso, ¿no? Creo que me sorprende que no lo identifique, ¿no? O que lo pase muy de largo, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre no me gusta este trabajo, me voy a otro. Si no estás calificado para un trabajo mejor, no sé, para ser doctor, evidentemente no puedes aspirar a eso, pero hay diferentes call centers. No hay solo una empresa de call center. Hay diferentes empresas de comida rápida, ¿no? Que normalmente son los trabajos menos calificados. Hay diferentes empresas de todo. Así que si hay una empresa con malos tratos, te vas a otra. Y si la empresa con malos tratos es un mal trato generalizado, los empleados buenos se van a otras empresas y esta empresa va a terminar quebrando, ¿no? Pero bueno. A lo mejor tenemos un poco más de expectativa de vida, ¿no? Un poco más, por favor. O sea, vas a comparar los años 1800, feudalismo, 1850, supongo, con lo de ahora. Es una gran diferencia, ¿no? Te llega tu pizza por dron. Creo que la esclavitud no se ha ido muy lejos, güey. No, pero es que la gente puede decidir no trabajar. Es que también puedes decidir no trabajar. Pero no es que, es que hace una generalización muy grande. Hace un hombre de paja tremendo. Nadie dijo, puedes decidir no trabajar. Puedes hacerlo, ¿no? Pero no es la única opción. Puedes decidir trabajar en otro call center, en otro lugar que te traten mejor, que tenga mejores condiciones laborales, si es que te tratan como esclavo, digamos, ¿no? Si es que te hacen maltratos físicos porque tu cuerpo, entre comillas, le pertenece a otra persona, porque te hacen trabajar, yo sé, 12 horas al día, 13 horas al día, 18 horas al día, recogiendo algodón, contratos inhumanos. Literalmente hay imágenes de maltratos en ese sentido. Hasta hace muy poco, en sistemas relativamente feudales, de gente que verdaderamente no la pasaba nada bien, ¿eh? O sea, puedes buscar un poco, puedes buscar los maltratos que existían en ese tiempo. Y la verdad que era algo fuerte. O sea, actualmente si pasa eso en una empresa, digamos que no la va a pasar un hito y por lo menos ningún empleado va a soportar eso, ¿no? Que lo están golpeando en esa empresa, ¿no? Bueno, a menos que sea un país bastante que no tenga un capitalismo real de por sí, ¿no? O en general que le estén obligando por la fuerza y que eso sí sería esclavitud, pero eso no es un libre mercado o un capitalismo real, ¿no? O un capitalismo de libre mercado. ¿Te refieres a decidir morirte de hambre? Es que no es así, nadie ha dicho eso. En el socialismo sí la gente se muere de hambre, no se muere de hambre literal, pero o hasta llega a haber casos, digamos, el Holodomor, si no me equivoco, llega a haber casos que sí la gente se muere de hambre, que se murieron millones de personas probablemente. Pueden ir a buscarle el tema. X. Pero, no sé, entre 2 y 20 millones de personas fue más o menos la gente que murió en el Holodomor de hambre. Entonces, si hay gente en el socialismo de los ucranianos, sí era o morirse de hambre o morirse de hambre. Era literalmente eso. No había lo de vamos a trabajar y tal. No, era morirse de hambre o morirse de hambre. Voy a ver si encuentro imágenes representativas. 5 minutos más tarde. O sea, son un poco fuertes, pero espero que no se sensibilice mucho YouTube. Pero literalmente la gente se moría de hambre. Hay imágenes fuertes, sé que hay imágenes fuertes. Y hay un documental. Pero inclusive, digamos, esta gente pudiera escoger, digamos, bueno, voy a trabajar en un call center. Yo estoy seguro que esta gente hubiera querido hasta trabajar recogiendo algodón. Hubiera preferido hasta trabajar recogiendo algodón porque mucha de esta gente eran campesinos que les quitaron todas sus tierras. El Estado le quitó todas sus tierras y todos sus tríos, todos sus temas que hacían. Ellos hubieran seguido prefiriendo trabajar cosechando algodón que estar en estas situaciones. Pero bueno, el capitalismo es la esclavitud. El socialismo puedes morirte de hambre o morirte de hambre. O en la calle de frío y de inanición. Una persona... Bueno. Y hay imágenes más fuertes, ¿eh? Google a veces no muestra las imágenes más fuertes, pero podrían buscarlas. Y hay muchas más fuertes, pero bueno. Puede decidir por su voluntad, aún teniendo deseo de vivir, puede decidir morir. O sea, eso es la eutanasia, ¿no? O sea, puedes decidir, pero bueno, no sé a qué se refiere en este punto, ¿no? Porque no tiene nada que ver con el capitalismo. Es difícil pensar que esa es una decisión que se tomaría libremente. Libremente una persona en situación de precariedad decide no trabajar para morir de inanición o tratar de conseguir sus alternativas por otros medios, ¿no? Porque ahorita... Pero es que eso no pasa en el capitalismo. Está hablando de otro sistema. En el capitalismo es, no te gusta un trabajo, te buscas otro trabajo. No te gusta ningún trabajo, pues, o sea, ¿qué quieres? ¿Quieres consumir sin producir nada? Pues puedes vivir parasitariamente si encuentras a alguien que te mantenga, ¿no? Que también existe esa opción, pero no puedes obligarle a nadie. O sea, ¿qué es lo que busca él? Que la persona le ponga una pistola en la cabeza a la gente. No sé, no entiendo. Claro, puedes competir contra Amazon. Es una tontería también, ¿eh? No sé qué he dicho acá, pero esto de... ¿no? Porque ahorita, claro, pues para morir de inanición o tratar de conseguir sus alternativas por otros medios, ¿no? Porque ahorita, claro, puedes competir contra Amazon. O sea,
supongo que se refiere a emprender. Que si no puedes trabajar por tal, puedes emprender tú mismo. Que puede llegar a ser de cierta forma una opción respetable. Hacer un emprendimiento y tratar de ganar, ¿no? Pero que pone el ejemplo de ahora vas a tratar de competir contra Amazon. O sea, como si todos los empresarios, cualquier persona que trate de emprender, que exactamente es complicado, la mayoría de personas no le va bien, la mayoría de empresas quiebran, probablemente sea un tema de riesgos, y eso específicamente hace bueno al capitalismo, porque eso, digamos que quita de la raza a los empresarios que son malos o que no ofrecen productos de buena calidad o que no los venden o que no los enseñan o no los marketean, como se dice, de la mejor manera, ¿no? Entonces, de cierta forma es una limpia para los malos empresarios en ese sentido, porque no todo el mundo, digamos, efectivamente, hay un gran porcentaje de empresarios que fracasan. Pero vas a comparar eso con quieres competir contra Amazon o el meme de, yo le puedo hacer la competencia a Coca-Cola. Que efectivamente, Mises en su tiempo ya comentó esto en su libro Política Económica, no sé si en otro libro también, el tema de estos típicos argumentos estúpidos de decir, ahora tú quieres emprender, seguramente quieres competir contra Coca-Cola. Tú quieres emprender, ¿tú crees que acaso que le vas a ganar a Amazon? Que eso no es el tema, ¿no? O sea, en el capitalismo competir no significa copiar lo que hace otro exactamente y tratar de ganar más que él, ¿no? Eso sería una tontería. Eso sería como, tal vez a alguno le sirva si es que tiene un capital inmenso para tratar de hacerle competencia a Amazon o a Coca-Cola, pero el tema acá no es ese. El capitalismo, la competencia real es acerca de la innovación, en el sentido de, por ejemplo, antiguamente los empresarios más fuertes, digamos, era la gente con ferrocarriles. Era la gente con ferrocarriles. Y si tú le decías, oye, quiero ser empresario, quiero ser una empresa importante, ¿acaso le vas a hacer competencia a los ferrocarriles? ¿Acaso piensas ganarle a los ferrocarriles que ya están todos construidos? No, no es eso, es buscar alternativas. O sea, la construcción el invento del auto, el invento de nuevos medios de transporte, de los aviones y todo ese tema, es como que ya dejó obsoleto muchas funciones de los ferrocarriles, ¿no? Que siguen teniendo funciones, pero ya no tan extensas como las debían tener. Y eso, de cierta forma, creó nuevos millonarios. Entonces, si tú ves los 10 millonarios más grandes actualmente, no son los mismos de que hace 20 años. Debe haber alguno por ahí, ¿no? Hasta más, ¿eh? En el sentido de hasta una lista más extensa, ves que no hay los mismos. Pero bueno, vamos a ir viendo. Pero bueno, de verdad, una tontería. En fin. Arma tu propia empresa y compite contra Coca-Cola. La misma esclavitud. Pero, o sea, qué estupidez más grande. Qué estupidez más grande. O sea, es como decir, no sé, quiero ser empleado. Eso es una tontería. ¿Acaso tú crees que puedes jugar igual que Messi porque Messi es empleado y un empresario? ¿Acaso tú crees que vas a jugar igual que Messi? No significa eso, ¿no? ¿O acaso tú crees que vas a ganar igual que un doctor licenciado con 5 carreras y 5 maestrías y 5 doctorados y que tiene 50 años de experiencia? Evidentemente no estás para esas ligas y no estás compitiendo contra ellos, sino estás buscando satisfacer necesidades en otras escalas. O sea, que estupidez más grande, de verdad. O sea, no sé por qué lo hice y se queda en sus anchas, ¿no? Como si hubiera dicho una genialidad. Que nos azotaba, ahora con otro nombre. Nada más que realmente la esclavitud ahora se da a través de una relación de clases. La clase capitalista que tiene esclavizada a la clase. Ya creo que ya he argumentado demasiado para decir que esto no es que el capitalismo no es esclavitud. Así que seguir dándole vueltas al tema ya está de más, ¿no? Seguir diciendo que está hablando una tontería al decir que la clase capitalista tiene esclavizada a la clase obrera. Clase trabajadora. Y lo interesante aquí es que también de alguna manera se despersonaliza el trabajador, porque es un esclavo hermoso, sensual y altamente desechable. ¿Tú no quieres hacer ese trabajo? No hay ni... Eso también es una mentira. O sea, económicamente, la filosofía de las empresas actualmente es una tontería, la desechabilidad. Hay trabajos que sí hay desechabilidad, pero incluso trabajo como, no sé, call centers, comida rápida, incluso ahí la desechabilidad es un problema. Normalmente, y esto se le decía en la economía, de hecho, o sea, cómo administrar una empresa y todos esos temas. O sea, normalmente uno quiere que un empleado dure un tiempo, porque si no vas a estar gastando información, digamos, en vano, ¿no? Es como que yo contrato a un empleado, lo informe cómo son las funciones, espero 1 mes, 2 meses que ya acostumbre a llevar la línea de la empresa, a entender cómo funciona la empresa, ya le meto temas como para que vaya ganando experiencia con respecto a la empresa, y de acá a 2 o 3 meses renuncia. Y tengo que contratar a otro nuevo empleado y seguir ese mismo proceso para que alcance de cierta forma una eficiencia. Y de acá a 3 meses lo vuelvo a sacar y vuelve otro prácticamente de cero con una eficiencia bastante baja, ¿no? Con una productividad bastante baja. Entonces, simplemente como empresario es estúpido hacer eso. Si tú tienes un empleado que te va a durar mucho tiempo, puedes ir formándolo y sabes que te va a durar mucho tiempo para tener un empleado productivo y que ayude a solventar los problemas de la empresa, ¿no?
No sé de qué habla este tipo, la verdad. O sea, ningún problema, porque hay toda una masa precarizada y lo mismo con el tema de las empresas, ¿no? También por decirte lo mismo, ¿no? ¿Cuántas empresas existen en el mundo? No existe uno o dos. No existe solo Amazon y Coca-Cola. Existen miles, millones de empresas que están buscando trabajadores. Y yo te podría decir lo mismo a la inversa, ¿no? Los trabajadores, las empresas son desechables porque los trabajadores pueden encontrar miles de ofertas laborales. Puede que no existan, en algunos países haya más desempleo que en otros, pero ofertas laborales existen. abandonada y desesperada, que aparte ha estado comiendo capítulos de individualismo neoliberal, que está dispuesta a cuchillarse entre ellos por la espalda para quedarse con el mismo sueldo mugroso que tenía el otro y decidió a lo mejor levantar la cabeza con un poco de dignidad. Esa condición de esclavitud que supuestamente Renunciar es levantar la cabeza con dignidad. O sea, él dice que renunciar sería irse a morir de hambre porque emprender siempre les va a ir mal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? superamos, aquello superado no es completamente superado, sino que lo nuevo lleva dentro de sí aquello que superó. La esclavitud que supuestamente superamos del feudalismo, pues ha cobrado realmente una nueva forma, en forma de trabajo esclavo. El que No tiene tiene que sentido. vivir trabajando para sobrevivir. Cada vez hay menos opciones, O sea, existe la gente que trabaja porque tiene que sobrevivir, pero eso existía en el feudalismo. Y cada vez en el capitalismo existe menos gente así. Recordemos que antiguamente la pobreza era gigantesca y con el capitalismo ha ido reduciéndose. Pero bueno, cada vez hay menos opciones, cada vez es más difícil menos fuentes. tener casa propia, cada Eso vez es real, pero es por otros temas económicos, ¿no? es más difícil llevar una vida digna, cada vez más tienes O sea, literalmente hasta hace un tiempo la gente no tenía para comer, ¿no? O sea, en el sentido de que la pobreza era bastante grande. A ver, corta ahí. O sea, literalmente hace unos años, hace no tanto tiempo, no más de 100 años, la esperanza de vida no era tanta. Habrá sido 60 años, buscar los datos exactos. Mira, más o menos hace unos, poniendo el ejemplo de América Latina, ya que América Latina la mayoría de los que ve este video probablemente sean de ahí. Hace más o menos 50, 70 años, no, ni llegando a 100 años, la esperanza de vida era 48.6 años. Era 48 años. Esa era la esperanza de vida antiguamente. 48 años. O sea, digamos que cuando veías a una persona de 48 años, ya estaba como que en sus últimas. Esa era la esperanza de vida. Y ahora él dice que no. Y ahora con la justa sobrevive. Dice cada vez, decía, que sacrificar el tiempo con tus hijos y hacerte eficiente y tienes que sacrificar el tiempo con tus hijos, es difícil llevar una vida digna, cada vida vez digna. Bueno, antes era difícil llevar una vida. Y que cuando literalmente en Perú mismo la mayoría de gente no tenía agua potable. Hasta ahora también hay muchos problemas en ese sentido, ¿no? No tenía una línea telefónica porque estaba manejado por el Estado, entre otras cosas, ¿no? más tienes que sacrificar el tiempo con tus hijos. Y en el, digamos que hace lo mismo con el gráfico, ¿no? Antes trabajabas 3.000 horas al año, la gente trabajaba 3.000 horas al año, ahora 1.500. ¿Qué esperas? Que de la noche a la mañana de 3.000 trabajes 0 horas. No sé, él espera así un cambio radical, ¿no? Bueno. Hijos y hacerte eficiente y competitivo en absolutamente todos los ámbitos de tu vida. Y espero estén todos así con esta misma cara y esta hermosa pelona brillantísima de Andrew Tate al llegar a la conclusión de que no, el capitalismo no nos ofrece libertad. Bueno, no. Fuentes, el capitalismo, trabajar en una empresa es igual que ser esclavo, literalmente. Te fantasea mucho sobre libertad. Fuente Andrew Tate. Te dice cosas bonitas al oído para sacarte del antro. Y cuando te saca del antro, autoritarismo, Autoritarismo me va a hablar un izquierdista. imperialismo, Imperialismo va a hablar un izquierdista con la Unión Soviética y China. colonialismo, Es que a él le gusta la Unión Soviética y China, ¿no? violencia, Violencia me va a hablar un socialista que tiene una larga lista de muertos en sus arcas, ¿no? opresión, Opresión me va a hablar un socialista que tiene a la Unión Soviética y China como ejemplo, ¿no? Y Vietnam seguramente, estos países, Pol Pot y todos estos tipos, ¿no? injusticia, en fin, lo mismo. En fin, lo mismo de siempre. Pero no me quedo perplejo y lo peor es que la mayoría de gente en estos comentarios sí son apoyándolo. Toma el dinero para que tú pagues la casa y la comida. Cuando era niño escuché esa frase en una película, cuando veía películas de vaqueros, pues yo pensaba, bueno, digamos, hasta que un día vi que los malos se parecían mucho a la salud, pero bueno. Bro, tú su desarrollo de personaje, no entiendo. Supongo que se refiere a Andrew Tate, ¿no? Como que Andrew Tate ha madurado porque ahora habla de... porque ha dicho una frase marxista. Digo, yo que de ninguna manera sigo a ningún influencer, ni jamás lo hice, sin embargo vi ayer lo mismo short sobre temática palestina y Tate, discutiendo coloramente con uno de estos periodistas estrellas que están a favor del Estado de Israel y de su derecho de autodefensa. Me sorprendió gratamente que un tío tan frívolo como Tate defienda... Bueno,
Bueno. Hay gente que le compra el discurso, ¿eh? Hay gente que le compra el discurso, gran video. Si quieren ver más análisis de ese tipo, más reacciones y en general, pásense por estos videos y recuerden que de vez en cuando estoy haciendo directos por Twitch.